Dios les bendiga. Un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más con el propósito de abrir la Escritura, la palabra del Señor, traer a nosotros un consejo de paz, de amor, de bendición, pero también desafíos racionales, razonables de la palabra del Señor. Porque la vida del creyente realmente es confrontada todos los días por los que nos ven. Nosotros somos las cartas abiertas de Dios para el mundo, en donde debe ser leído el Evangelio para gloria de su nombre. Y por ello, hemos también llevado una secuencia de estudios que procuran establecer en nosotros ciertos lineamientos como creyentes, como hijos de Dios, y poder mostrar al mundo que la transformación en Cristo es real en aquellos que invocamos su nombre. Para ello hemos elegido en esta oportunidad la segunda epístola del apóstol Juan y hemos comenzado en la pasada sesión con el propósito de ver los dos primeros versículos. Los leo para recordar un poco. El anciano a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará siempre con nosotros. Hablamos fantásticamente de la urgente necesidad que tenemos como hijos de Dios de amar a la iglesia, de amar a los hijos de la iglesia, a los hermanos y hermanas en la fe, aquellos que han sido redimidos como nosotros a través de la sangre de Jesús, independientemente de la denominación o forma de iglesia que ellos estén practicando, siempre que reconozcan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo como Señor y Salvador. Debemos amarles. Debemos tenerlos como dignos de ser amados, como Dios nos tuvo por dignos a través de nuestro Señor Jesucristo. Llegamos pues de esta manera al versículo 3 en esta fabulosa epístola. Y en ese verso 3, lo que hace el escritor sagrado es bendecir a aquellos a quienes les dirige, a la señora elegida y a sus hijos. Y dice: sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Veamos esto. Es maravilloso. ¿Qué es lo que debemos de desear a los creyentes según el escritor sagrado en esta epístola? Porque a veces, queridos hermanos, hemos trillado el Dios le bendiga. Ha pasado a ser un saludo coloquial. El decirle al hermano, a la hermana, Dios le bendiga, lo dice cualquiera. Lo dicen las personas que no temen de Dios incluso. Aquellos que viven una vida libertina le pueden decir fácilmente a los demás, Dios le bendiga. A no ser que no crea en Dios una persona, quizá no lo utiliza, pero la mayoría de personas indican a otros bendiciones de Dios, pero no definen las bendiciones. El escritor sagrado acá saluda primero con la gracia. Sea con vosotros gracia. El don de Dios, el favor de Dios, el carisma divino. El carisma con el cual nosotros hemos sido visitados para recibir en nuestro corazón la bendición divina de la fe. La gracia que es Jesucristo mismo. El entorno de esa paz delante de Dios y de los hombres. Sea con ustedes gracia. Sea con ustedes la manifestación divina. Sea con ustedes la posibilidad de hallar en Dios su salvación, la gracia de Dios. Pero dice misericordia, amor de parte de Dios. Misericordia es amor al miserable o aquel que está en desdicha. Sobre ustedes sea el amor cuando estén desdichados. Que Dios tenga piedad de ustedes.
que se apiade de ustedes en los momentos de necesidad. ¿Qué salutación más abarcadora? La salvación de Dios, la gracia de Dios en nuestro Señor Jesucristo, esa gracia que inicia por medio de la fe con la cual nosotros agradamos a Dios, pero también en los momentos de dificultad, de angustia, de necesidad, la misericordia de Dios sea sobre ustedes. Gracia, misericordia y dice paz. Ya hemos señalado en varias sesiones que paz no es ausencia de conflicto, nada más como lo puede decir el diccionario de la Real Academia Española. De hecho, para nosotros paz es estar eso, en no tener conflicto. ¿Cuántas personas han esbozado un tengo paz cuando están a la orilla de un río y ahí se oye el caudal del río que va golpeando suavemente las orillas, las piedras y se oye el murmullo del río? Y uno acostado en una grama verde, olorosa a grama, y estar allí sin problemas, oír los cantos de los pájaros. Me recuerda cuán grande es Él. Oh, canto más maravilloso. Sí, paz no es solamente ausencia de conflicto. Paz es certeza, convicción, seguridad que Dios está con nosotros. La permanente presencia divina junto a nosotros, en medio de la dificultad. Cuán maravilloso es sentir el apoyo, el respaldo de Dios cuando tenemos problemas. Gracia, misericordia y paz. Tres elementos sustanciosos de una salutación verdadera. Porque cuando alguien viene a nosotros con problemas, con angustias, en lugar de decirle solamente Dios le bendiga, le decimos que la paz de Dios lo acompañe, que la paz de Dios esté con usted, que pueda respirar el oír a Dios en los potentes truenos, como dice el canto, el escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Precioso canto ese estaba señalando. Qué salutación más afable, más amorosa, más llena de un encuentro real, de un deseo ferviente, que la relación que existe entre el que recibe la carta y el que la está escribiendo es un lazo mucho más grande que simplemente ser amigos o conocidos. Es el sentir de un corazón que vive latiendo para amar. ¿Qué se le puede desear a una persona en la iglesia? Gracia, misericordia y paz. Pero gracia, misericordia y paz de quien debe de venir. Y eso es lo que dice el escritor sagrado allí. De Dios Padre y del Señor Jesucristo. Sí, ¿de quién queremos esa gracia, misericordia y paz, sino de Dios? Debemos reflexionar, queridos hermanos y hermanas, en nuestra doctrina de la Trinidad. Nosotros creemos en la Trinidad, en un único Dios verdadero, pero en quien coexisten tres personas iguales en capacidades, iguales en perfecciones, iguales en honor. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Acá se menciona por la misma forma de estarse comunicando el Evangelio. El escritor sagrado menciona a las dos personas, pero deja establecido claramente que esos elementos, gracia, misericordia y paz, deben ser procedentes de Dios Padre y de Jesucristo su Hijo. No debemos desear gracia de los hombres o solo misericordia de los hombres o paz de los hombres.
Desdichadamente, mucho de lo que ha sucedido en nuestra sociedad ha hecho que mucha iglesia del Señor Jesucristo esté ávida, ansiosa de obtener paz humana. Por ello hay muchos hermanos y hermanas que piden que la iglesia del Señor se manifieste en todas las situaciones adversas en la sociedad, porque han visto que la iglesia necesita ser protagonista en lo material. Cuando nosotros deseamos gracia, misericordia y paz de los hombres, debemos entender que el hallar gracia delante de los hombres es bueno, pero también se rompe con suma facilidad. Que muchas veces el hombre hace misericordia, pero a veces esa misericordia es condicionada. Es decir, espera el hombre que aquel que recibe misericordia de parte de él haga determinada situación. Y la paz no tarda mucho. Se firman acuerdos, se firman convenios a nivel mundial y muchas veces son rotos de alguna u otra forma. Y parecería más bien que lo que se está firmando es una tregua simplemente, pero es latente el conflicto. En cambio, cuando nosotros somos capaces de esperar tener gracia divina, cuando somos capaces de entender que necesitamos la misericordia de Dios todos los días, para que esas misericordias nuevas de Dios sean cada mañana, y cuando requerimos la presencia de Dios con nosotros permanentemente, esa es la esencia de lo que está diciendo el escritor sagrado. Esa trilogía de elementos deben venir de Dios Padre y de su Hijo Jesucristo. Y cuando enfatiza en el Hijo Jesucristo, habla del Hijo del Padre en verdad y amor. Ahora, ¿por qué el escritor sagrado tendrá que señalar Hijo del Padre en verdad y en amor? A ver, veamos. Debería no ser desconocido para los cristianos que la primera epístola de Juan, la primera estoy diciendo, es escrita porque hay muchas doctrinas que pululan que tienen que ver con el gnosticismo, no con el agnosticismo, con el gnosticismo. El gnosticismo ha tratado de alguna manera de degradar a la presencia de la segunda persona de la Trinidad a elementos que no tienen que ver con la deidad. Han tratado los gnósticos de pensar en la revelación de Dios solamente a través del conocimiento que le he revelado solo a unos cuantos elegidos, a unas cuantas personas que tenían cierto grado. Y esa gradación impedía que la revelación de Dios llegara a todos los demás que no son elegidos, que no son iluminados. Entonces, cuando el escritor sagrado está escribiendo esta epístola, también tiene en mente ese gnosticismo. Ese gnosticismo que ha delegado a Jesucristo a otro nivel es rechazado y por eso enfatiza la deidad de Jesucristo de manera contundente. Del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Ahora, noten ustedes que ese en verdad no es la misma verdad que ha estado hablando en los versículos anteriores, que ya enfatizamos que todo estaba rondeando en la verdad. Se mencionó varias veces la verdad, pero desde la perspectiva del conocimiento de Cristo. Ahora Jesús es Hijo del Padre verdaderamente, o sea, sin duda alguna, pero también en amor, en verdad y en amor. ¿Por qué? Porque es el amor del Padre, la misericordia del Padre, la gracia del Padre, la que habiendo hecho el plan magnífico de la salvación, lo va a haber ejecutado con Jesucristo viniendo a la tierra por amor a toda la humanidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El escritor sagrado debe de enfatizar esto, porque es necesario entender que Jesucristo
es verdadero Hijo de Dios. Ahora, el término Jesucristo de suyo nos ha ya identificado con las dos naturalezas de Cristo. Ya lo hemos explicado alguna otra oportunidad. Cuando se decía Jesús, se estaba dirigiendo exclusivamente a la humanidad de Jesús. Cuando se decía solamente Cristos o Mesías, se estaba hablando de su naturaleza divina o el hecho de ser ungido de Dios, que eso es lo que significa realmente tanto el término Mesías como el término Cristos. Ahora, cuando aparece en la Biblia ambos nombres copulados, lo que está diciendo es que tiene un perfecto hombre y un perfecto Dios, ambas naturalezas funcionando en sí mismo. El Hijo es perfecto hombre, pero también es perfecto Dios. Por eso es que hace el énfasis que esa gracia, que esa misericordia y que esa paz venga de Dios Padre y de Jesucristo su Hijo, para que se entienda. Ahora, esto en la doctrina juanina nos deja claramente evidenciado y el por qué, aunque no diga el nombre, se considera que él es el escritor, porque aquel verbo fue hecho carne, según el Evangelio de Juan, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y algunos un poquito más ortodoxos dijeran, es que no debemos decir unigénito, sino monogénito del Padre, porque Jesús es único Hijo de manera exclusiva en cuanto a lo que el Padre ha hecho, a lo que el Dios verdadero en su Trinidad ha realizado para la salvación del mundo. Y es que es cierto, no hay a la altura de Cristo ningún otro personaje que haya sido engendrado por Dios de la manera como fue engendrado Jesucristo por el Espíritu Santo en María sin intervención de varón. Así que por eso al decir monogen, pues está también en lo correcto. Y debemos de considerar que si a esa altura no hay ningún otro hijo de Dios. No obstante, nosotros somos hijos de Dios por adopción, porque no hemos recibido un espíritu de temor ni de cobardía para estar sujetos a esa esclavitud de miedo, sino hemos recibido un espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre, o sea, Padre con un estilo de confianza muy profundo. Entonces, es válido también el decir el unigénito Hijo de Dios o monogénito Hijo de Dios o primogénito Hijo de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios de manera adoptiva y somos coherederos juntamente con Jesús de la gloria venidera, aunque reconocemos que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, primicias de los resurrectos, para gloria de su nombre. Entonces el escritor sagrado pasa de aquella manifestación muy hermana, muy profunda de saludar a la señora, a sus hijos, de amarlos, de rodearlos de amor, pero todo un amor basado en la verdad, es decir, el conocimiento de Jesucristo, del Evangelio, de la salvación pródiga en Jesucristo, a establecer de suyo, sentado rápidamente, de que Jesucristo es verdadero Dios. Y que para aquellos falsos maestros que pululan, que serán tratados después, tienen que entender que la fe cristiana implica que Jesucristo es verdadero Dios, pero que a la vez era verdadero hombre. Y que ese verdadero hombre, verdadero Dios, es el Hijo de Dios que ha encarnado para salvación. Y que Él también, como Hijo de Dios, es capaz de otorgar gracia, misericordia y ese bendito milagro de amarnos en paz. Ahora, déjeme explicar esto. Cuando nosotros entendemos que Jesucristo puede hacer esto, debemos recordar necesariamente lo difícil que fue para el pueblo de Israel entender a Jesucristo.
Cuando aquellos 4 hombres bajan al paralítico, cuando Jesús estaba rodeado de mucha gente y no cabía nadie más, bajan al paralítico donde Jesús estaba, y Jesús ve al hombre en su lecho, y al verlo en su lecho le dice: tus pecados te son perdonados. Todos comenzaron a murmurar: ¿y quién es este que perdona pecados? Jesús tuvo que decirles, porque oyó el murmullo y porque conocía su intención, les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad de perdonar pecados, a ti te digo. Se dirigió al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel paralítico inmediatamente se incorporó, toma el lecho y se va. Jesús tiene esa autoridad, para que vean. Cuando Jesucristo fue con sus discípulos al otro lado, en el lago de Genezaret, a la región de los Gadarenos, habían allí dos endemoniados. Cuando él va acercándose, los endemoniados se dejan venir y gritaban: has venido a castigarnos antes de tiempo. Danos permiso, no nos castigues antes de tiempo. Y el Señor Jesucristo les dicen ellos: permite que nos vayamos, aunque sea esos puercos que están allí. Había un gran hato de puercos, y entonces Jesús les ordenó: vayan. Y los puercos se desbocaron al despeñadero y murieron todos, quedando libres aquellos endemoniados. Y cualquiera debe decir: pero si era solo uno. No, lea en manera sinóptica los evangelios y se da cuenta que eran 2 endemoniados. Pero independientemente de eso, quizá lo que hay que puntualizar es que la gente dijo: ¿quién es este? Tuvieron temor de: ¿quién es este que también echa fuera demonios? Se le sujetan los demonios. ¿Cuántas veces encontramos en las visiones del evangelio, sea Mateo, Marcos, Lucas e incluso Juan, esa frase: ¿quién es este que echa fuera demonios? ¿Quién es este que sana a los enfermos? Lo oían de buena gana porque este hablaba como quien tiene autoridad. El evangelio revelado en esas 4 visiones nos da testimonio inaudito de que Jesucristo era el Hijo de Dios. Insisto, Juan en su primer capítulo lo va a decir: en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. También la Escritura dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él, el verbo, Jesucristo. Entonces lo que está sentando, insisto, de tajo acá en esta epístola es: Jesucristo es Hijo de Dios. Doctrina medular, piedra angular de nuestra fe, que Jesucristo es Hijo de Dios. Por eso Pablo también en primera epístola a los Corintios, capítulo 3, del versículo 9 en adelante, dirá: yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Nosotros somos colaboradores, dice el verso 9, nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios. Verso 10, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno vea cómo se sobreedifica. Y él narra eso, porque no hay otro fundamento que es Jesucristo sobre el cual se pueda fundar algo. Jesucristo es la roca angular, la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser principal piedra del ángulo, sobre la cual somos edificados nosotros también como piedras vivas para ser construidos como una casa espiritual, un templo de Dios. Es medular este versículo 3.
Es necesario dejar bien sentado antes de seguir en la epístola. El escritor sagrado pone ese tercer versículo, que es una bendición de gracia, misericordia y paz, para dejar sentado ante todos sus lectores que aquellas doctrinas gnósticas que están existiendo no tienen fundamento, porque Jesucristo es el Salvador. Y ese Salvador es verdadero hombre, pero también verdadero Dios. Y como es verdadero hombre y verdadero Dios, es hijo del Padre. Hinca entonces la doctrina de Jesucristo. No se está dando a debates. Hinca la doctrina. Jesucristo es hijo del Padre en verdad y en amor. Así que cualquiera que conoce a Jesucristo, cualquiera que recibe a Jesucristo, recibe al Hijo de Dios. Y el que recibe al Hijo, recibe al Padre. Está hincando la doctrina. Lo que dicen los eruditos es que lo que pasa es que en esos momentos, debido a esa doctrina que minimizaba la realidad de la deidad de Jesucristo, es necesario sentar las bases. Y entonces la Escritura, podríamos decir que esa segunda epístola de Juan es una apología de la deidad de Jesucristo. Una apología verdadera de lo que Jesucristo debe significar para nosotros. A mí se me ha escapado el tiempo, espero que estés aprendiendo y que sobre todas las cosas ames a todos los hermanos de las iglesias, pero es piedra angular para que tú convivas, cohabites con los demás hermanos en la fe que crean en Jesucristo como Señor y Salvador, como verdadero Dios, como verdadero Hijo de Dios. Aquella persona que tiene a Jesús como Señor y Salvador, como verdadero Hijo de Dios, como verdadero hombre, como verdadero Dios, todo el paquete de la doctrina de la cristología implica, es mi hermano, es mi hermana, y yo debo de amarle con el amor con que Dios me ha amado a mí, y debo entender que Jesucristo es verdadero Hijo del Padre en verdad, o sea, verdaderamente y en amor. Espero que sigamos la otra semana analizando estos textos de esta epístola y que vaya abundándonos en enseñanza para gloria del nombre del Señor. Te invito a que oremos juntos. Padre bendito, te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Es un favor maravilloso el poder estar acá reunidos con mis hermanos y hermanas. Llénales de paz, de amor, de bendición, y permite que todos los que estamos reunidos y los que puedan ver este video y los que lo escuchen también, Señor, puedan testificar que Jesucristo es Dios, que es el intercesor, el único intercesor entre Dios y los hombres, que es verdadero Hijo del Padre, y que nosotros, Señor, creemos fervientemente en la divinidad de Jesucristo y la predicamos para gloria de tu nombre. Gracias, Dios Todopoderoso, por escuchar nuestra oración. Te amamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, espero que hayas disfrutado hoy estar en compañía de nosotros acá transmitiendo este mensaje, pero sobre todo que medites en el testimonio como cristiano que debemos de dar y de la doctrina que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Ha sido un honroso privilegio. La paz de Dios sea contigo. El rostro del Señor ilumine sobre ti. Que todas las cosas que has puesto en oración delante de su presencia sean respondidas de acuerdo a su voluntad. Dios te bendiga. Dios te guarde. Hasta la próxima.